el esfenoides. El esfenoides, para terminar de redondear la idea, tiene un cuerpo. Esto, el título es el cuerpo, ¿ya? Del esfenoides. ¿Estamos bien? Todo este cuerpo, no sé si ustedes lo han aprendido antes, pero el esfenoides tiene forma de murciélago, ¿no? Tiene alas mayores, alas menores, ¿sí? Lo han visto en neuro, mejor todavía. Y presenta pues unas patitas, como cualquier murciélago, que son estas patitas que se denominan apostisteroides, ¿sí? Con una lámina interna y una lámina externa, ¿sí? Y que por acá vamos a ver delimitadas las cuadras. Vamos a ver luego eso más adelante. Acá tenemos muy característico el seno esfenoidal, ¿sí? Y arriba del seno esfenoidal tenemos una cavidad en forma ovalada que se denomina silla turca, ¿sí? Donde se va a alojar una de las glándulas principales del cuerpo humano, que se denomina hipófisis pituitaria. ¿Estamos bien? El hipófisis, se acordarán, que presenta una porción anterior y una posterior, ¿verdad? La anterior, que se denomina, y la posterior, donde en la anterior, por ejemplo, produce la mujer una hormona, la prolactina, ¿sí? ¿Y por qué nosotros que ya neuro, ya porque es que para eso sirve la anatomía? Lo que pasa es que las mujercitas a veces desarrollan un tumor benigno que se denomina prolactinoma. Este prolactinoma, que es un tumor benigno, hace que produzca leche materna cuando no están gestando. Entonces, imagínate, ¿no? Tienes un prolactinoma sin gestar y empiezas a mirar leche sin cómo. Vas a mojar tu oración, estás en clase, todo chorretea. Un poco, ¿sí? Entonces, eso resulta muy, pero muy incómodo para la mujer. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sacar ese prolactinoma. La pregunta es, ¿por dónde lo sacamos? Ya, si este es, y acá ustedes pueden ver, aquí está la gran hipófisis. ¿Cómo lo saco? ¿Me perforo todo el cerebro? Por la nariz. Por la nariz. Entonces, para eso sirve la anatomía. Cortamos el cartílago fetal, lo separamos del hueso, nos separamos de la lámina perpendicular, del móvil, cortamos el fetal y ya tenemos ampliada la cavidad. Solamente hasta acá, no puedo coger hueso. ¿Sí? Solamente amplío la cavidad nasal en una sola al cortar el cartílago fetal. ¿Sí? En la unión. Una vez que ya tengo más ampliada, me quedan unos centímetros y entro con un pequeño taladrito, perforo el seno esfenoidal, perforo aquí y saco el prolactina. Ahora, pongamos todo en su sitio. Listo, acá quedó hueco. Quedó hueco. Coge el tronco, pedazo de cartílago fetal, lo corta chiquitito. Son milímetros. Corta chiquitito. Tapa el huequito acá. Tapa el segundo hueco. Lo pega con su sale. Vuelve a pegar. Sutura. Se acabó. Se acabó. ¿Sí? Entonces, no tocó la porción de la madre encefálica. Una nariz todavía la va a dejar bien finita. Entonces, pues es importante el acceso y los reparos anatómicos que hoy ya es conocido. Cómo se podría ingresar para la glándula hipófisis, para operar un prolactinoma o cualquier tumor dependiente del hipófisis. ¿Sí? Entonces, verán una vez cómo se utilizan los reparos anatómicos para poder cerrar las aperturas que tienen ahí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Como te había mencionado, tenemos nosotros músculos que distribuidos en la fosa nasal de la nariz, que sirven para abrir la fosa nasal, forman parte del grupo dilatador, ¿sí? Y otros que se encargan de cerrar la fosa nasal, ¿sí? Que son el grupo compresor. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos que aprender cuáles forman parte del grupo que cierra la fosa nasal o forman parte del grupo compresor. Este grupo compresor, por mecanismo biomecánico, son los que se encuentran principalmente tirados para abajo. Tirados para abajo. O sea, tenemos aquí el músculo nasal del par alaris, cuando se contrae, tirado para abajo, cierra la fosa nasal.
por eso forma parte del grupo compresor. Y tengo el músculo depresor del septo, también formando parte del grupo compresor. ¿Sí? Cierran la fosa nasal. En cambio, los músculos que se tiran para arriba, ¿sí? Los que se tiran para arriba, son los músculos que dilatan la fosa nasal. O sea, forman parte de ¿quién? Del grupo dilatador. ¿Cuál es el músculo dilatador por excelencia de la fosa nasal? Es este. El músculo elevador común del labio superior y del área de la nariz. Se llama común porque, mira, cuando baja, o bueno, cuando sube, más bien al contrario, porque sube. Cuando sube, presenta dos porciones. Una porción que se va hacia el ala mayor, por eso cuando se contrae para arriba, abre la fosa nasal. Y hay otro grupo de músculos que cuando sube, se inserta abajo en el labio superior. Entonces, levante el labio superior. Entonces, por eso se llama músculo elevador común del labio superior y del ala mayor, o del ala de la nariz. ¿Okay? Otro músculo que también interviene en la dilatación de la fosa nasal es el músculo nasal par transversalis y el músculo nasal posterior como músculo nasalis anterior. Todos ellos forman parte de músculos del grupo dilatador de la fosa nasal. Entonces, ya sabes, los músculos de la fosa nasal se van a agrupar en si abren o si cierran la fosa nasal. Grupo dilatador y grupo compresor. Los grupos compresor se tiran para dónde? Para abajo. Y los grupos dilatadores se tiran para arriba. ¿No? El principal, si siempre van a tomar el músculo elevador común del labio superior y la ramita del ala mayor. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podemos encontrar aquí importante? Vamos a dejar todo esto todavía. Esto te lo voy a hablar más adelante. Listo. Lo que vamos a encontrar a la misma vez es las famosas válvulas nasales. ¿Sí? Las válvulas nasales son dos. Una válvula nasal externa, que es la de aquí, ¿sí? Y una válvula nasal interna, que es la de aquí. ¿Sí? La válvula nasal, ambas válvulas van a regular el ingreso del aire, ¿sí? La interna, tanto como la externa, regulan el ingreso del aire y presentan límites. Por ejemplo, la válvula nasal externa, que es esta, ¿cuáles son sus límites? El límite lateral se llaman plurales laterales, o bueno, cara lateral de la nariz, así se llama, plurales laterales, o caras laterales de la nariz, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? Junto con el tejido blando de las alas, ¿sí? También hacia afuera. Hacia adentro, ¿qué vamos a tener? Al septum, pero ojo, el septum, ¿qué es lo mismo? Sinónimo de septum? Tabique. ¿Sí? El tabique era un tabique óseo, un tabique cartilaginoso, pero también un tabique membranoso. Entonces, el tabique membranoso o el septum membranoso forma parte de la cara medial, ¿sí? De la válvula externa, ¿sí? Y finalmente, hacia abajo, la apertura nasal, que está formado por las narinas, obviamente, ¿verdad? ¿Y por qué yo debo estudiar estas válvulas? Porque a veces que los niñitos, ¿sí? Les gusta jugar con el frijolito, pues, ¿cierto? El hijo de frijolito, que se lo mete en la nariz, se quedó atrapado. Entonces, o es una carita de repente, y la carita la tienen aquí, atrapada. Entonces tú tienes que decir, ¿está atrapado en dónde? ¿En la válvula externa o en la válvula interna? Depende del ángulo que haga la válvula, van a tener pues un orificio nasal más aperturado y otro más angosto. He visto que creo que hay un comediante, una tremenda narizota, Martín Farfán, ¿no? O Farfán, igual que el Farfán, ¿no? El jugador, una narizota, una válvula grandota, ¿sí? Entonces a él va a ser difícil, así le pongas una pelota de fútbol, no lo estudia. En cambio, ¿dónde va a ser la válvula donde más comúnmente se va a construir cuando ingrese alguna partícula? Es en la válvula interna.
en la raíz. ¿Sí? Entonces, la válvula interna presenta igual sus límites, ¿sí? Entonces, hacia adentro, ¿qué vamos a encontrar? Siempre hacia adentro, ¿qué vamos a encontrar? El septo. ¿Qué es esto? Cartilaginoso. Muy bien, vamos a tener el septo cartilaginoso. Hacia afuera, ¿qué vamos a tener? Los cartílagos laterales que vamos a encontrar aquí. ¿Sí? Los cartílagos laterales. Y vamos a encontrar por aquí, ¿sí? El polo anterior del cornete inferior. ¿Cuánto mide este ángulo de la válvula interna, que es el que más se obstruye? Mide aproximadamente de 10 a 15 grados. Ahora, es tan pequeño el ángulo que un sobrecrecimiento del cornete inferior, recuerde que el cornete inferior formaba un hueso aparte, ¿verdad? Si es que yo tengo un cornete inferior más agrandado, yo te pregunto, ¿qué voy a hacer con el ángulo? ¿Lo voy a obstruir más o no? ¿Cierto? O sea, si aquí está el borde del cornete inferior, al hacer más grande este cornete, voy a obstruir más la válvula interna. Es por eso que viene la explicación, porque uno de nosotros, que se nos puede inflamar el cornete, en una gripe, ¿no? Se inflama el cornete hasta que se inflame unos milímetros y empieza la obstrucción. Porque ¿cuánto es el grado? 10, 15 grados. Un milímetro son 5 grados menos. ¿Sí? Un milímetro son 5 grados menos. O sea, si mide 10 grados, ahora tiene 5 grados de pasaje nada más. Y pues encuentras una resistencia. ¿Por qué? Porque se achicó el ángulo. Tienes que utilizar tus sprays, tus enjuagues nasales, y con agüita simplemente. Y eso desinflama. ¿Por qué? Porque la mucosa se desinflama con agua y sal. Apréndelo. ¿Sí? Por eso es de que te lavas con el agüita que tiene sal, ¿sí? Con tu agua potable, y sientes un alivio. ¿Ya? Sí, puedes comprar esos para los niños, que es el Rino Bebé. Son gotitas nasales, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un Rino Bebé? Cuesta como 40 soles, 45 soles. ¿Ya? ¿Y sabes qué es? Es suero. O sea, alguien en un laboratorio cogió el suero, que cuesta 5 soles, y lo metió en un frasquito chiquito. De 1 litro lo pasó a 25 mililitros. Y te cobran, si el suelo está a 45 soles, cuesta el taco. Eso cuesta, pucha, que bastante plata o no. Mejor le meto agua. ¿Qué suelo es? ¿Yo qué hago? Está loco. O me compró mi gotero en la farmacia. O con mi agüita potable, le echo mi hijita para afuera acá. ¿Se acabó? Sí, para desinflamar. Entonces, pues, vamos a ver que en la fuerza nasal, en las cavidades nasales vamos a encontrar los senos, ¿verdad? Y algo importantísimo que debes conocer también, acuérdate que el piso de la fosa nasal debería ser el techo de la boca. ¿Cierto? Esta es la fosa nasal. Tiene un techo, tiene un piso, tiene una cara lateral, una cara medial, una anterior y una posterior. Ese es fosa nasal. Cuando hablemos de digestivo, vamos a hablar de cavidad oral. Y la cavidad oral va a estar acá, de aquí para abajo. Entonces, cuando yo diga pared superior de la cavidad oral, ¿qué vendría a ser? La pared inferior de la fosa nasal, ¿no? ¿O no? ¿Y por qué lo debes saber? Porque aquí abajo vamos a encontrar los alvéolos dentarios. ¿Sí? Y este alvéolo dentario, por ejemplo, este diente, acuérdate que el diente es un hueso modificado. ¿Ya? Este alvéolo dentario está justamente por debajo de este hueso, que sigue siendo el maxilar superior.
que es el seno del maxilar superior. ¿Sí? Los senos paranasales, ya hemos dicho, ¿para qué sirven? Bueno, claro, ¿para qué sirve? Para disminuir el peso de la cabeza uno, en la función. Y pues lo llenan de aire. ¿Ya? Entonces esto debe estar lleno de aire. Pero ojo, también tiene células caliciformes. O sea, ¿qué produce? O sea, también se puede llenar de moco. Pero, Diosito, ¿qué le puso a este epitelio? Le puso cilios. Entonces los cilios se mueven arriba y botan el moco que se debió haber acumulado acá. ¿Sí? Es más, debes saber lo siguiente. El seno del maxilar superior, acá creo que el seno del maxilar, aquí está. Este es el seno del maxilar superior. ¿Sí? Acá pueden ver el etmoides con sus cornetes. ¿Estamos bien? Este es el cornete inferior, que es un ángulo aparte, ¿verdad? Perdón, un hueso aparte. Y este es el seno maxilar superior. ¿Por qué es importante el seno maxilar superior? Porque el orificio por donde va a salir su moco, ¿sí? Todo orificio de un seno se llama ostio. ¿Sí? Ostio. Su ostio, el seno paranasal, se encuentra en el polo superior del seno maxilar. O sea, ¿está en contra de qué? De la gravedad, pues. Y a pesar de estar en contra de la gravedad, igual sale el moco. ¿Gracias a quién este dicho? A los cilios. Esa es la primera implicancia anatómica. Por eso es de que no fumen. Porque el movimiento de los cilios se retarda o se inmoviliza con el humo del tabaco. Por eso esas personas que fuman tienen más episodios gripales o empiezan a tener más sinusitis. La inflamación de los senos paranasales, ¿cómo se llama? Sinusitis. ¿Sí? Entonces, pues, en un paciente con hábito tabáquico, los cilios se enlentecen. A veces alguno de ellos ya no se mueve. Entonces, en lugar de salir el moco, se acumula. Y esto no puede estar lleno de moco, debe estar lleno de aire. Y empiezan a desarrollar la sinusitis. ¿Estamos bien? Otra cosa importante del maxilar superior. El seno del maxilar superior tiene un nombre especial. Porque es el más grande de todos los senos. Se llama antro de Higmore. ¿Sí? ¿Y por qué es importante el antro de Higmore, o el seno maxilar superior? Porque justamente este seno está en continuidad directa con los huesos, con los dientes premolares. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona con mala higiene bucal, de repente desarrolló una caries acá pequeña, y de repente se dice, no, es una cariecita, lo deja pasar, y se termina fracturando el hueso, o el diente, se fractura. Entonces, cuando se fractura, sale la corona, y se queda la raíz. Y como no le duele al paciente, lo deja ahí la raíz. La boca del ser humano es las cavidades más cochinas que hay. No, profe, si no hizo meningitis, y ya sí, lo pagaste solita, ahorita está limpio, pero la boca está llena de bacterias. En un par de segundos, nuevamente se sobrepobla de las bacterias normales que están en la boca. ¿Sí? Todos tenemos bacterias en la boca. Por eso es de que, si a la pruebita, ¿ya? Yo prefiero que te muerda un perro antes que te muerda tu compañera. Porque te muerde tu compañera y para mañana tienes una celulitis. Te muerde el perro, solamente tengo los colmillos clavados ahí. Pero no se hace celulitis. No hace celulitis. ¿Sí? En cambio, te muerde un ser humano, esa boca está hecha una miércoles. Una celulitis tremenda que te va a aparecer. Todas hay, todas las he visto, ¿ah? Cuando se pelean por el pepelucho. No, que es mío, se muerden ahí. Entonces, celulitis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este señor tiene la raíz retenida, y como tiene la raíz retenida, esta raíz se infecta. Se infecta por un acceso a nivel de la raíz. Un acceso de la raíz del diente. Y este acceso, por continuidad, termina rompiendo el hueso. Lo escarba, porque estamos hablando de una raíz retenida no de una semana, estamos hablando de repente de medio año ahí que lo dejaba el señor, porque no le duele. Pero se da cuenta que empieza a tener halitosis, o sea, un olor del aliento feo. Entonces,
Entonces se está inventando y llega un momento que amanece por el cachete hinchado. La bola. ¿Pero qué será? Se toca y le duele. Se mira, nada extraño, solamente el huequito de la raíz dentaria. Pero se da cuenta que cuando coge la raíz dentaria, presiona, le dolió. Toca acá, le dolió. Se fregó por dejarlo. Porque el acceso que estaba solamente acá limitado, acaba de romper el huesillo y todo el acceso se limpió. Ahora sí, me supo más claro. Ahora sí, lo que le iba a costar solamente la extraidita de la raíz, que el odontólogo te cobra 50 soles como máximo, va a tener que venir el otorrino a aspirarse toda la pus que tienes en el seno paranasal. Y el otorrino te cobra 250 como mínimo, ¿sí? Para sacarte 300 al pus. ¿Sí? Y tienes que intervenir de todas maneras el odontólogo, porque acá tienes que volver a reparar, sacártelo y con el otorrino colocan aquí una placa para que ya no siga la filtración. ¿Sí? Eso cuesta, por lo menos le va a costar 800 a 1000 soles. Pero, ya saben, si ustedes tienen un pacientito que va con antecedente de un diente cariado, con una raíz dentaria detenida, y que a los días se le hinchó de manera súbita el cachetito, lo primero que tienes que pensar es que la raíz perforó y se introdujo la pus hacia dónde, hacia el alto del timo. Es lo primero que tienes que poder pensar, por la continuidad. ¿Ya? ¿Ya terminamos? ¿Cuánto hoy terminamos? Quiero votar. Entonces, a ver, ya vimos esto, ya vimos este seno maxilar. Ahora sí, a ver, redes nasales, el tabique, ya sabemos que nos forma, el suelo, el techo, la pared externa, ¿sí? Listo. Bien, estos cornetes que eran elevaciones propias del etmoides y el cornete inferior que era una elevación aparte, vamos a encontrar que está revestido de la membrana, ¿no? Del cepo membranoso. Entonces voy a encontrar elevaciones y aquí cuando pongo el pinche acá, yo que tengo que decir cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Entre los cornetes van a pasar unos conductos o meatos, ¿sí? Entonces, entre cornete superior y cornete medio, por acá voy a encontrar el meato superior. Entre cornete medio y cornete inferior voy a encontrar el meato medio. Y entre cornete superior, perdón, inferior y el paladar óseo voy a encontrar el cornete, perdón, el meato inferior. ¿Estamos bien? ¿Y para qué sirven esos meatos? Por esos meatos sale el moco de los senos paranasales. Por esos meatos, ¿sí? Acuérdate que tenemos senos paranasales distribuidos y ese moco que estaba acumulado en ese seno paranasal no puede quedar el moco ahí, ¿verdad? Tiene que ser sacado. ¿Hacia dónde tiene que ser sacado? Hacia la fosa nasal, pues. ¿Sí? Como te explicaba en anatomía, en la teoría, ¿cuánto producimos de moco? Medio litro. Entonces ese moco ingresa a tu fosa nasal para mantenerlo humidificado, para retener el polvo, ¿sí? Y una vez que está retenido, bien te lo sacas o bien te lo coges. Entonces, acá tenemos un respaldo anatómico. Mira, ojalá que encontremos esto en la práctica. Y yo voy a colocar los pinches. Entonces, yo empiezo a colocar el pinche acá. Y pongo el pinche acá, ¿tú qué pones? Hueso nasal. Hueso nasal. Aquí. Pongo pinche acá. Aquí arriba. ¿Qué es esto? El hueso frontal. Pero si pongo el pinche en el 1, ¿qué sería? El seno frontal. Si yo pongo el pinche acá, lámina cribosa. Lámina cribosa de qué hueso? El etmoide. Pongo pinche aquí, cuerpo del esfenoide. Pongo el pinche en la cavidad, Seno del esfenoide. seno esfenoidal. ¿No es cierto? Pongo el pinche arriba del seno esfenoidal, aquí en esta curva, no adentro. En la curva, ¿qué pones? CIA. Y si pongo en el 8,
la glándula hipófisis. Si es que hay glándula hipófisis, ahí sí hay. ¿Sí? Aquí está, se ve que es el brillo de la glándula hipófisis. ¿Muy bien? Pero pues en el cadáver no vas a encontrar glándula hipófisis. Ya no está. Luego tenemos por acá, pongo el pinchecillo por aquícillo, y ¿qué digo? Cornete Superior. Superior. ¿Qué digo? Cornete Medio. ¿qué digo acá? Inferior. Cornete inferior. Pero si yo pongo entre el espacio que hay entre el cornete superior y el cornete medio, Meato superior. el meato superior, el meato medio y el meato inferior. ¿Muy bien? ¿Y para qué sirven los meatos? Por ahí. Salida de moco. Para La salida de moco. Ahora, la cavidad nasal, en su porción posterior, ¿sí? Se va a comunicar la cavidad nasal a nivel Con la faringe. de la faringe, porque esto ya es faringe. ¿Sí? La porción de la faringe que está a la altura de la cavidad nasal se llama nasofaringe. Esta es la nasofaringe o garganta, ¿sí? Y ya faringe o garganta, ¿verdad? Tiene tres porciones. La nasofaringe, que está en comunicación directa con la fosa nasal, ¿sí? Y tiene orificios con la cual se va a comunicar con la fosa nasal y se llaman coanas. Entonces, ¿cómo se llama la comunicación entre la fosa nasal y la orofaringe? Coanas. Así como adelante, que tenemos las narinas, atrás que tenemos las coanas. ¿Sí? Ahora, a nivel de la orofaringe, porque este ya es orofaringe, ¿sí? Vamos a encontrar una elevación, que veo aquí, esta elevación. Esta es la elevación del rodete, esta elevación se llama rodete de la trompa de Eustaquio. Esta elevación es el rodete de la trompa de Eustaquio. ¿Y para qué sirve este rodete? Bueno, este es un marco anatómico que me sirve de referencia para saber que por acá se inicia la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Esta trompa de Eustaquio va a comunicar el oído medio con la nasofaringe. Comunica el oído medio con la nasofaringe. Es por esa razón, ¿sí? Trompa de Eustaquio, o llamada también tuba de Eustaquio. ¿Sí? Trompa de Eustaquio. Tuba de Eustaquio. Entonces, es importantísima porque esta trompa de Eustaquio va a regular el flujo de presiones entre oído y entre fosa nasal. ¿Sí? Es más, es un mecanismo, lo puedes utilizar como mecanismo de protección, porque cuando estalla una bomba, ¿ya? Lo que sí, el fluido, ¿sí?, va a ingresar por el oído y va a impactar contra el tímpano. ¿Sí? Baja por la trompa y como está cerrado tu boca, choca, pues no baja por la trompa el ruido, ¿sí? Por diferencia de presiones, y cuando necesita un desfogue, se va a chocar contra tus dientes y va a regresar. Y cuando regresa, ahí es donde revienta el tímpano. Entonces, cuando suceda pues una explosión, no solamente tengo que tirarme al suelo, tengo que abrir la boca, para que cuando el impacto del ruido ingrese por tu oídito, conducto auditivo externo, llegue al oído, pase al oído medio, atraviese el tímpano, baje por la tuba, ¿sí?, o la trompa de Eustaquio, y baje hacia tu nasofaringe y busque un desfogue. Tú ya tienes tu boquita abierta y la presión de la zona sonora drene. Y ya no haga ese choque contra tus dientes y regrese, porque el regreso es el peligro. Cuando regresa, revienta el tímpano. No cuando entra. El tímpano no se rompe cuando entra el sonido, sino cuando regresa, en la segunda intención. ¿Estamos bien? Entonces, es importantísimo que tú conozcas. ¿Y también por qué también es importante? Porque aquí drenan secreciones. ¿Ya? Tenemos un pacientito que está con un proceso de una faringoamigdalitis tremenda, ¿ya? Una faringoamigdalitis tremenda, y entonces se llena de pus. Y entonces esta pusecita se empieza a llenar tanto que empieza a subir, y la secreción por la trompa. Y tu faringoamigdalitis
se convirtió en una otitis media. ¿Sí? Por eso el paciente le duele la garganta y a la semana, porque eso no se produce en un momento a otro. No es que vas a producir pus y mañana ya llegó al oído, no. Va a pasar una semana y de repente empieza a aparecer un dolor de oído, ¿sí? Y se toca y entonces el pacientito le molesta mucho, ¿ya? Entonces tienes que darle cobertura antibiótica que cubra la infección del oído y que cubra la infección de la garganta. ¿Sí? Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Entonces que cubra la infección de la garganta. ¿Estamos bien? Entonces es importante la presencia de esta nota de olfato que me permita pues, saber que es el producto de la drenaje. Ahora, la fosa nasal tiene todo un circuito arterial. Ese circuito arterial le va a permitir mantener irrigado la fosa nasal. ¿Y por qué es importante mantener irrigada la fosa nasal? Porque me va a ayudar a la fase de acondicionamiento del aire. El acondicionamiento del aire, una parte del acondicionamiento del aire era filtrar el aire del polvo, ¿verdad? Pero otra parte del acondicionamiento del aire es mantener caliente el aire. ¿Ya? El aire no puede entrar frío. Si entra frío, se ulcera la mucosa. Entonces, y la otra parte, para poder acondicionar el aire, es calentar. ¿Ya? ¿Cuánto es nuestra temperatura normal? 36,5, ¿Hasta cuánto? 37,5. ¿Ya? A esa temperatura tiene que entrar el aire. Entonces, primer mecanismo que se activa, los cornetes. ¿Qué hacen los cornetes? Que permanezca más tiempo el aire en la fosa nasal. ¿Y por qué necesito que se mantenga más tiempo en la fosa nasal? Uno para filtrar y otro para calentar. Entonces, desde ahí debemos saber que la irrigación de la fosa nasal está dado por la carótida externa y por la carótida interna. De la carótida interna, ¿qué sale? La arteria inguinal anterior, que es esta, y la arteria inguinal posterior. ¿Sí? Entonces, la arteria inguinal anterior y la arteria inguinal posterior son ramas de la carótida interna. Y en cambio, de la carótida externa, ¿qué van a emerger? La esfenopalatina, la grande palatina, la ascendente faríngea, la arteria nasal posterior y la arteria labial superior. Todas estas arterias son las que van a irrigar toda la fosa nasal. Esta es la carótida interna. ¿Sí? Esta es la carótida interna. Perdón, de la carótida externa. ¿Sí? Y de la carótida externa sale tu interna. ¿Sí? La carótida interna más fácil. De la carótida interna salen dos nada más. La inmovilidad anterior y la inmovilidad posterior. Ahora, muy aparte de que aquí en cada vez no vamos a perder las arterias terminales anteriores, la esfenopalatina, es bastante difícil. ¿Ya? Pero lo que yo sí quiero que aprendan es lo siguiente. Esto. Este circuito arterial, ¿sí? Que se van a juntar a través de una anastomosis. ¿Qué es una anastomosis? Es la unión arterio-arterial. ¿Sí? Se van a unir y cuando se unen adelante van a formar un plexo. ¿Qué es un plexo? Es un conjunto o un circuito arterial. ¿Sí? Adelante se va a formar el plexo de Kieselman y hacia atrás se va a formar el plexo de Bowles. Plexo de Kieselman y el plexo de Bowles. ¿Quién forma el plexo del Bowles? La anastomosis de la esfenopalatina, la nasal posterior y la faringe. Nuevamente, ¿quién forma el plexo de Bowles? La anastomosis de la esfenopalatina, la posterior nasal y la faringe. En cambio, ¿quién forma el plexo de Kieselman? La inmovilidad anterior
optálica, la labial superior o facial, la esfenopalatina y la grande palatina. Estas cuatro arterias forman el plexo de Chiesa. Esa es pregunta cajón de teoría. ¿Ya? Una pregunta que a veces lo hacemos en teoría. ¿Ya? No se va a ver en la práctica, sinceramente, no se va a ver. No vamos a ver a menos que tengamos un cadáver bien fresco. ¿Y por qué es importante estos plexos? Estos plexos son importantes porque te decía que no solamente nos van a ayudar al acondicionamiento del aire, o sea, los cornetes hacen que se mantiene más tiempo el aire aquí, y como acá hay un buen denso de irrigación, el aire se empieza a calentar, ingresa el aire caliente. Esa es la segunda fase del acondicionamiento del aire. ¿Estamos bien? Pero ¿cuál es la importancia clínica que vas a tener? Esto que va a suceder es de que de repente tienes un paciente con gripe, ¿ya? Y está cada rato, o de repente está cogiendo así, cada rato, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De repente, tanto se coge así, que o se le sube la presión arterial, está preocupado, o le coge la presión mucho, ¿no? Entonces, se rompen los capilares del plexo Chiesa. Y cuando se rompen los capilares del plexo Chiesa, la sangre sale. ¿Cómo se llama el sangrado nasal? Tiene un nombre. Epistasis. Epistasis. La epistasis es el sangrado nasal. Este epistasis se divide en dos. Una epistasis ácida, si sangra, o una epistasis posterior, si sangra, los vasitos de plexo y cojo. ¿No ven? Entonces, ya sabes que es una epistasis anterior y que es una epistasis. ¿No ven? Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? El conocimiento debe tener. ¿Cuánto crees que mide una persona? 15 a 20 centímetros. De aquí hasta acá, unos 15 a 20 centímetros. ¿Sí? Es la longitud de tu cavidad nasal. Y tú piensas que es esto nada más. Esto es nariz. ¿Ya? Esto es nariz nada más. Y todo esto es la cavidad nasal. ¿Sí? Entonces son 15 a 20 centímetros. ¿Por qué es importante? Alguien puede regalar un ojito. Lo quiere. Es chiquita nomás, chica nomás. Entonces, cuando tiene un paciente que está sangrando por la nariz, o sea, tengo una epistasis, tienes que coger tu gasa. La gasa viene así en cuadradito, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es lo siguiente, es abres tu gasa totalmente y una vez que la abres, la vas a doblar de manera horizontal, como si fuera un mecherito. ¿Vale? La doblamos, la doblamos. Listo. Coges una pinza que es una pinza bayoneta o cocodrilo que ya vas a saber cuando te repetir el interno. Entonces, con esa pinza bayoneta vas a ingresar a la fosa nasal. No tengas miedo. De repente tú lo primero que te vas a poner a pensar, si no sabes anatomía y no te acuerdas todo lo que te hemos enseñado, piensas que va a ingresar aquí. No. Esta es la entrada, es la nariz. ¿A dónde tengo que meterlo? A todo el fondo. Tengo 15 centímetros de recorrido. Entonces con tu pincita empiezas. Ingresa. Todo esto se va a empezar a chancar. ¿Sí? Se va a empezar a enrollar solito. Obviamente después le va a doler al paciente. ¿Sí? Te va a acordar de tu mano. ¿No? Entonces, tú nomás sigue y vas a dejar una mechita. Y esta mechita, si tienes por ahí un nylon que te haya sobrado de una sutura, cortas, amarras la mechita hacia un diente, que son más incisivos, o el canino. Ahí amarra, porque a veces se te puede meter y la pegaste o como sacas. Entonces, ahí lo dejas amarrado, porque tiene que estar por lo menos una hora ahí, apretado. Si tienes suerte, tienes buena mano,
cuando va a ser la primera vez, no vas a hacer tembleque, ¿no? Porque una realidad es de que de toda la anatomía que te enseñamos, cuando termines tu carrera, el 10% te acordarás, si es que te acuerdas. ¿Ya? Solamente te vas a acordar el 10% del curso de anatomía. Entonces, vas a entrar tu miedo. Esto es elemental nomás. Elementa nomás. Igual ya vas a meter miedo, te no vas a estar comiendo, te vas a meter despacio. El paciente te va a gritar. ¡Ah! Es un bruto, es un tosco usted. Sabes que esto tienes 15 centímetros de largo, no vas a tener miedo, no vas a dañar nada. Pero directamente vas a apretar acá, si te vas para arriba, pues vas a, lo que vas a hacer es perforarte la pared superior y hacer la curva. Sí. Generalmente no vas a salir de buena manera la primera vez, lo vas a dejar en entraditas, con miedo. El primer paciente, le rompes todo el piso de quicio y lo dejas. Y dices, bueno, pues, veo, efectivamente, pues hay un tapón hemostático que acabo de poner por la gata, que no va a sangrar. Entonces dices, bacán, la hice. Aguanta, aguanta la historia. ¿Qué tienes que hacer? Y ahora abre la boca. Abre la boca. Pones un baja lengua, le baja la lengua y con tu linterna miras al suelo. Baja la lengua, con tu linterna, No tiene repasión. ¿qué voy a ver? Voy a ver que no sangre, no haya ninguna gotera. ¿Ya? Veo, uy, pues por ahí se ve que sangra. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Acabo yo de taponear, ¿qué fecha? ¿De dónde viene el sangrado? Del hombro. Puede ser que, caballero más, es que tiene un palo. Esa es la forma para que sepas si es que has hecho un buen tapón hemostático en visita. Porque si tienes, en lo más general, que te baje, que te falle la muñeca, o sea, tu primera vez, lo vas a poner solamente adelante. ¿Sí? Pero si tienes suerte y fue del plexo de 15 de base, para acá, se va a parar de sangrar. Pero si no es del plexo de 15 de base, sino del plexo de bobo, ¿qué tienes que hacer? Revisarte. Abre la boca, baja la lengua, ves que sale gotitas de sangre. ¿Qué significa? ¿El sangrado es anterior o posterior? Vale más. ¿Sí? Va a llegar el plexo de gorro y ahora sí, un poco más, vuelvo a revisar, ya no sangra, listo. Y ahí sí que el paciente una vez. Déjalo, consulta al otorrino, no viene el otorrino, ya sácale el tapón, si es que el tapón lo sacas y después de una hora ves que ya no sangra, se va a su casa. Pero de todas maneras pones interconsulta a otorrino, porque puede volver a resangrar. ¿Ya? Entonces, ya pues, si vuelve a resangrar, significa que el otorrino tiene que venir a compensarlo más. Ya no es una solución de música, es una solución temporal. Inclusive muchos de nosotros lo que hacemos para asegurarnos es dejamos el tapón hemostático y vaya al otorrino por consultorista. Mañana vaya. ¿Quiere ver hoy día? Me voy particular. Vale, particular. ¿Sí? Por eso es importante conocer los cursos. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? La irrigación, la inervación, también que ya hemos hablado. Bueno, la mucosa de la fosa nasal se divide pues, en una mucosa olfativa y una mucosa respiratoria. La mucosa olfativa que ocupa la tercera parte superior. ¿Por qué? Porque por acá pasa los nervios olfatorios, ¿verdad? ¿Sí? Y los 2 tercios inferiores tienen mucosa respiratoria. ¿Sí? ¿Quién es la encargada de producir mucosa? Y se caracteriza porque contiene gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿verdad? Que forman los plexos. ¿Qué se va a decir? ¿Cómo? Cada uno con su componente arterial, que lo tiene que saber de memoria, caballero nomás. ¿Sí? Y entonces acá tenemos los senos paranasales, cómo están distribuidos. Entonces tengo aquí, si este hueso frontal es el seno frontal. ¿Este qué hueso es? El etmoides. ¿Cierto? Entonces,
¿qué voy a encontrar? En él voy a decidir en celdillas hemoidales. ¿Ya? Celdillas hemoidales. ¿Cuáles vamos a entender? Celdillas hemoidales del grupo anterior y celdillas hemoidales del grupo posterior. ¿Cómo ven? Y todas son ellas senos para la sangre. Si me voy atrás, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué es eso? El senoide. Y si me voy a los costados, abajo, los más grandes, ¿no es cierto? Aquí. Hoy vamos también a Rodeo. ¿Sí? Todos ellos son los senos. Los senos más pequeñitos que son los senos hemoidales. Los cuales los agrupamos, ya saben, todos los senos paranasales tienen que tener un óseo, ¿verdad? Un óseo. ¿Y este óseo para qué servía? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el óseo del maxilar superior, ¿dónde se encontraba? ¿En su polo inferior o en su polo superior? Superior. En su polo superior. ¿Saben qué superior de todo óseo? ¿Por ahí que sale? No. Entonces empecemos a hablar, los senos maxilares superiores son los primeros en desarrollar, que se ha desarrollado a la edad gestacional, están presentes en el nacimiento. Su desarrollo completo será a los 12 años. ¿Dónde drena los senos maxilares? Inmediatamente. ¿Sí? En la radiografía recién se ve en el tercer anillo. ¿Vale? Entonces, acá tengo el seno maxilar, ¿sí? Con su óseo en la porción superior, ¿sí? Que este óseo drena el hiato medio. Entonces, este es el hiato medio, ese es el óseo del seno maxilar superior, donde aquí drena este hiato medio, va a drenar toda su secreción. ¿Vale? Senos hemoidales. Los senos hemoidales son los que se desarrollan aproximadamente en el tercer mes de la gestación, también están presentes en el nacimiento, terminan también de crecer hasta los 2 años, y donde drenan las semillas hemoidales, pendientes. Presta atención. Las semillas hemoidales, ¿cómo se agrupaban? Anteriores, ¿no? Semillas hemoidales posteriores. Así que lo vas a grabar. Las semillas hemoidales posteriores drenan en el meato superior. Y las semillas hemoidales posteriores drenan más abajo. ¿Cuál está más abajo? El meato medio. ¿Muy bien o no? Nuevamente, las semillas hemoidales anteriores drenan en el meato superior. Y las semillas hemoidales posteriores van a drenar en el meato superior. ¿Sí? Por eso que acá vas a encontrar semillas hemoidales en el meato superior y meato medio. En la radiografía se notan a partir del primer año. Entonces, vemos acá también nuevamente, ¿sí? Las semillas hemoidales anteriores y las semillas hemoidales posteriores. ¿No ves? Las semillas hemoidales anteriores drenan en el meato superior y las semillas hemoidales posteriores drenan en el meato medio. ¿No ves? Senos frontales. ¿Sí? Se desarrollan a partir del cuarto mes gestacional, no están presentes al nacer. ¿Sí? Su desarrollo se completa a los 20 años, son los últimos en desarrollarse o completar desarrollarse, pero aparecen recién a partir de más o menos 7 años. Drena en el receso floral, sus secreciones. Entonces, este es el seno frontal, a grande forma. El hueso frontal, el hueso frontal, el hueso nasal, el hueso frontal con su seno frontal y el seno frontal su óseo, por donde debe. ¿También? El seno espinoso se desarrolla en tercer mes gestacional, ausente también está en el nacimiento, recién se llena de aire a los 3 a 5 años y termina de crecer hasta los 15. ¿Dónde drena el seno estenoidal? En el meato superior.
Ojo, es pregunta de examen dónde deja las nacionales, por todos los temas parlamentarios que se dan. Estamos en eso, Son 20% de batería. Ahorro de tiempo. Normalmente vemos que lo mismo que la vascularización arterial, ya, la vascularización arterial de la cavidad nasal está formado por diferentes arterias que están dadas por los tres principales: la arteria oftalmo, la arteria maxilar y la arteria facial. ¿Sí? Las tres principales arterias que se encargan de irrigar la fosa nasal. La oftálmica, que rama de la carótida interna, la maxilar, que rama de la carótida externa, igual que la arteria facial. Todas ellas tienen diferentes ramas y cada arteria tiene su vena. O sea, si hay una arteria oftálmica que vamos a encontrar, la vena oftálmica, si tenemos una arteria maxilar, vamos a encontrar la vena maxilar, y si tenemos una arteria facial, vamos a encontrar la vena facial. ¿Muy bien? Yo pongo el linfático que es tejido linfóide, encargado de generar mecanismos de protección ante una infección viral o bacteriana. La inervación de la fosa nasal es encargado a través de sus ramas nasales y modales anteriores que salen por el medio sangre y por el ganglio cerebropatático proveniente del mismo maxilar. ¿Cuáles son las funciones de la nariz y de los dedos paranasales? Regula las corrientes de aire y el flujo aéreo, que saben que convertirla en un flujo lineal, en un flujo turbulento. Aparte de eso, permiten una resistencia aérea, o sea, que se mantenga más tiempo ahí, que no entre cualquier cosa. Por eso hay una resistencia valvular, ¿verdad? La válvula externa y interna, en el cual el principal mecanismo de regulación es a través de qué válvula, la interna y externa. La resistencia turbinal se llama resistencia turbinal por los cornetes. El transporte psíquico del aire, el movimiento del aire, el acondicionamiento del aire, que son los pasos, la humidificación a través del moco y el calentamiento del aire. ¿Vale? Y defensa a través de los ganglios, con una depuración del moco de más o menos del 80% y constitución bactericida. Entonces, hasta acá hemos hablado de la vía aérea, la primera parte de la vía aérea superior. Y tenemos dos sesiones. La próxima sesión completamos la vía aérea superior y nos bajamos hasta el final. ¿No bien? Pero ya no vamos a hacer